¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, una vez más nos vamos a encontrar a través de esta modalidad, pero esta vez solamente por el problema, bueno, no un problema, sino por un decreto nacional que, bueno, debido a las votaciones no puede haber reuniones. Ahora que los demás lo hagan, ya corre por cuenta de los demás, pero por decreto no se pueden reunir a partir del día anterior a las elecciones, 10 de la noche, hasta 2 horas después de las votaciones. Así que sería el domingo 20 horas y ya obviamente que la reunión de la mañana no la vamos a poder tener presencial, así que vamos a hacerla mediante conectarnos mediante este dispositivo y bueno, poder disfrutar tanto de la alabanza como también de la predicación de la palabra de Dios. Hay una definición, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Hay una definición en el diccionario de la Real Academia Española que dice que es la incitación a hacer algo que está prohibido. Lo puedo hacer, pero trae consecuencias. Yo creo que se vaya guiando en esta definición. 1 Corintios 10 dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la definición anterior. Y como diría mi viejo también, dice: a la corta o a la larga trae consecuencias. Si hacemos tal cosa, puede resultar dulce al principio, pero después a la larga o a la corta trae consecuencias. Estoy hablando de la tentación, ¿sí? La tentación. Dijimos que es la incitación a hacer algo que está prohibido. Lo puedo hacer, obviamente, pero trae consecuencias. Si no, fijémonos en el libro de Génesis, capítulo 3, en todo el relato del capítulo 3, habla de la caída del hombre por medio de la tentación. No solamente la tentación fue comer esa fruta, sino que la tentación también fue ser como Dios, probar a Dios, entrar en esa definición de Dios en sabiduría, ¿no? El hombre quiso ser como Dios, por eso fueron tentados y por eso no solamente tentados, ¿no? Sino que cayeron en tentación. Una cosa es ser tentado, pero no caer, no pecar, y otra cosa es ser tentado y caer en tentación. Vemos a Adán y Eva que caen en tentación y pecan, ¿sí? Delante de Dios cometen pecado que, bueno, se ha pasado en toda esta historia de la humanidad, en donde se ha multiplicado en gran manera el pecado. Después de estar Adán y Eva en una posición cómoda, en una posición privilegiada, en ser el dueño de todo, en tener dominio sobre todas las cosas, en esa paz y en esa tranquilidad, la tentación que tuvieron ellos provocó un desorden en gran manera, provocó un desorden total de todas las cosas. Cuenta la Biblia también que hasta se modificó la vegetación, ¿no? Porque nacieron cardos y espinos, antes no había del pecado. Así que fíjense la diferencia que hay entre ser tentado, no caer, y ser tentado y caer en pecado, ¿no? Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, como nosotros también. Pero una gran diferencia: nuestro Señor Jesucristo, el gran sacerdote, como habla Hebreos, si bien fue tentado, pero no cometió pecado, y fue fiel hasta la muerte en cruz. Ahora, tanto Mateo, Marcos y Lucas cuentan cómo el Señor Jesucristo fue tentado y la posición que Él tenía. Fíjate, voy a rasgo, a grosso modo. Mateo capítulo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y Lucas capítulo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjate, hay dos palabras muy importantes en estas tres lecturas que hemos hecho así bien resumido. Primero, lleno del Espíritu, y segunda palabra, desierto, ¿no? Cuando hablamos de lleno del Espíritu, hablo de, y nos define,
la siguiente situación, ¿no? Paz, tranquilidad, seguridad, privilegio, privilegio, como tuvieron Adán y Eva antes de ser tentados. Y desierto me llama a tentación, prueba, miedo, desorden, inseguridad, todas estas cosas. El Señor Jesucristo estaba en estos dos parámetros, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, y fue tentado, fue llevado al desierto en donde se iba a encontrar con una gran lucha, con un gran encuentro en donde va a ser probado, ¿sí? Y ahora, Mateo capítulo 3, versículo 17, Mateo 3, 17 dice, lo voy a leer, aquí. Mateo capítulo 3, versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente de que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo, fue declarado el Salvador del mundo, el Hijo predilecto del Señor, de Dios, el Hijo, la persona indicada en llevar adelante la salvación del mundo. En esta gran situación, el Salvador, a pesar de gozar de estos privilegios divinos, no estuvo exento de no pasar por la tentación, ¿no? A pesar de la posición privilegiada que tenía el Señor Jesucristo, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que iba a ser el Salvador del mundo, el Salvador del hombre pecador, no fue exento de pasar por tentaciones. Estas tentaciones, desde el punto de vista de Dios, es una prueba positiva. Desde el punto de vista de Dios es una prueba positiva, porque sabes de que Dios va a tomar el control de las cosas, el hombre va a descansar en Él, en Dios, como hizo su Hijo Jesucristo en medio de la tentación. Él descansó en su Padre y Él obró. Es una prueba positiva estas tentaciones. Ahora, para el diablo es un escalón para entrar en pecado. Es un pequeño peldaño donde uno toma la decisión de dar el paso siguiente o no, pero es un peldaño muy, muy importante en donde el hombre puede caer en pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como dijimos en Hebreos capítulo 4, fue tentado, pero él, sin embargo, llegó al final, glorificó el nombre de su Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz, y no pecó, por sobre todas las cosas, no pecó. O sea que el Señor Jesucristo pasó por todas estas situaciones de tentaciones, y al pasar el Señor Jesucristo por todo esto, conoce nuestras vidas, nos entiende, nos comprende y quiere ayudarnos en todas estas cosas. Así que lo más importante de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, como habla Hebreos, no pecó. Pasó por tentaciones, así como estamos pasando nosotros, así como los hombres pasan, así como no solamente el Señor Jesucristo, no solamente el privilegiado, no solamente el cristiano, todos pasamos por estas tentaciones. Nuestro Señor Jesús no pecó. Ahora vamos a ver tres clases de tentaciones que nos vamos a basar en una sola por ahora. Si quieren ir a Mateo capítulo 4, verso del 1 al 4, vamos a girar la página. Ahí estamos. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, como hablábamos anteriormente de los otros pasajes, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos la respuesta en donde le pone un broche al tentador, que es el diablo, ¿no? Ahora, en este pasaje de Mateo 4 vamos a ver tres clases de tentaciones. Primeramente, los deseos de la carne, eso lo vamos a encontrar en el verso 2 al 3,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, del 8 al 9, y la vanagloria de la vida, que es del versículo anterior, 5 al 6. Solamente vamos a ver estos dos versículos del 2 al 3, en donde dice que fue tentado en los deseos de la carne, ¿sí? Versículo 2 y 3, vamos a leerlo nuevamente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el tentador se le acercó, le dijo: si eres Dios, si eres hijo de Dios, si tienes un corazón completamente lleno de Dios, tomado por Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No hay privilegios, como dijimos antes, para un escogido de Dios. Para nosotros, yo, usted, no hay privilegios porque seamos hijos de Dios, porque comprendamos de que Dios es nuestro Salvador. No estamos exentos de pasar por tentaciones, ¿no? Ahora, en un momento en que Jesús físicamente se encontraba vulnerable, porque al no probar alimentos en 40 días, obviamente es que uno pierde fuerzas, uno se debilita, quizás uno no pueda llegar a pensar o a razonar como cuando uno está bien alimentado. Como cuando uno está pasando por un buen estado, en donde tiene su comida en su horario, en donde respeta los horarios. O sea, son situaciones diferentes. Acá el Señor Jesucristo tuvo 40 días sin comer, ¿no? Físicamente estaba vulnerable. Físicamente el diablo, el tentador, podría hacer cualquier cosa. Podía ponerle delante de los ojos cualquier cosa, cualquier situación, cualquier alimento, cualquier forma de resolver por este pesar que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En este trance del Señor Jesucristo, el tentador viene y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No dijo otra cosa. El diablo sabía cómo tentarlo. El diablo sabe cómo tentarnos a cada uno de nosotros. Yo siempre decía de que en un tiempo, en mi juventud, fumé cigarrillo, mucho. Y gracias a Dios y a haber orado pude dejar este vicio, ¿no? Que me estaba destruyendo realmente, encima con mis problemas de bronquios. Pero el diablo ahora no me tienta más con eso, porque realmente eso quedó descartado. El diablo no me va a venir a tentar con un cigarrillo ahora, ni un cigarrillo de esto ni del otro, porque ya realmente el Señor los llevó al fondo de la mar y realmente me ha curado de esto. Pero seguramente me va a tentar de otra forma. El diablo sabe cómo tentarte. Cuando ves que estás titubeando, el tentador te va a atacar de esa forma. Aquí obviamente que ve esta situación de riesgo del Señor, debilitado totalmente, físicamente, haciéndolo tentar de que convierta piedras en panes, y el Señor lo pudo haber hecho tranquilamente, lo pudo haber hecho. Además, pudo haber hecho panes saborizados, rellenos con un montón de cosas, seguramente y pudo haber comido. Hay que estar 40 días sin probar un bocado, ¿no? Hubiera hecho el mejor manjar de todas las piedras que estaban en ese lugar, pero sin embargo el Señor Jesucristo tenía algo muy, muy importante en su vida, en su interior. Dijimos que, ¿se acuerdan cuando leímos los 3 versículos de los 3 libros diferentes? Fíjate, Mateo capítulo 1 decía: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos capítulo 12 dice: y luego el Espíritu le impuso
al desierto. Y fíjate Lucas capítulo 1, que es como para que nos demos cuenta realmente, sin pensar tanto. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo pudo haber estado físicamente vulnerable, físicamente débil. El Señor Jesucristo pudo haber estado realmente muy debilitado después de no probar alimentos, pero su espíritu estaba lleno. El Espíritu Santo de Dios moraba en su vida y era el que lo mantenía firme, era el que lo mantenía erguido, era el que lo mantenía con un escudo ante esta primera tentación del pan, ante los deseos de la carne. El Espíritu de Dios que moraba en el Señor Jesucristo, en su Hijo, era la coraza que lo mantenía erguido ante cada situación. Podemos estar vulnerablemente, físicamente, vulnerables y débiles, pero si estamos bien espiritualmente, si estamos conectados con Dios, si estamos en sintonía fina con nuestro Creador, el Señor nos va a acompañar en medio de la tentación, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Por más que te digan, si eres hijo de Dios, fíjense cómo el diablo no solamente lo tienta por la comida, que no es pecado tener hambre, obviamente, ¿no? No es pecado. Pero lo tienta por otro lado también, si eres Dios, si eres hijo de Dios, si estás lleno de Dios, si tu corazón está completamente invadido de la presencia de Dios, ¿por qué no le decía esas piedras? Fíjense cómo juega el diablo con un montón de cosas para que uno caiga, para que el Señor caiga, en este caso, de convertir piedras en panes. Si eres íntegramente Dios, entonces tienes el poder para hacerlo. Esto es la deducción que sacaba el tentador, ¿no? Delante del Señor Jesucristo. Y estando en una situación difícil como esta, 40 días sin comer, con hambre, 40 días sin comer y con hambre. Si sos hijos de Dios, tenés el poder de Dios y estás en una situación difícil, en menos de un segundo podés salir de esta situación apremiante, diría el tentador al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir sufriendo? No sé si por ahí estas preguntas alguna vez se las hizo, ¿no? O si alguna vez sintió de que el tentador le dijo, ¿para qué vas a seguir sufriendo? Hace esto. Actúa de esta forma. ¿Para qué te vas a seguir guardando este enojo y este rencor? Explotá y decirle todo lo que le tenés que decir. Enojate. No sé si alguna vez, yo por lo menos sí he pasado por este momento así de una tentación, un deseo de la carne, ante una situación difícil. ¿Por qué me tengo que quedar callado y por qué no actúo? ¿Por qué no actúo como... Y estoy haciendo algo totalmente involuntario a los tiempos de Dios, ¿no? Si eres íntegramente de Dios y tienes el poder de Dios, lo podés hacer, ¿sí? Lo podés hacer. Lo podés resolver rápidamente, diría el tentador, en medio de esto, ¿no? Las tentaciones son terribles. ¿Tenés pasión por Dios? Seguramente. Como estás escuchando ahora en esta mañana, tenés pasión por Dios, tu corazón está completamente entregado a Él, tu familia entregado totalmente a la presencia de Dios, pero un día Dios te lleva al desierto, pero ojo, Dios te lleva al desierto, no vos te vas al desierto, no uno se va al desierto y con un látigo empieza a darse por la espalda. No, eso es totalmente diferente. Hay que tener cuidado con eso. Y Dios te lleva al desierto para probarte, para que el diablo a lo mejor te tiente. Pero un día el Señor te lleva a una experiencia única en el desierto. Pero Dios te lleva a una experiencia única en el desierto donde comenzás a hacerte muchas preguntas. Seguramente que en todo este tiempo de pandemia
muchos seres queridos, amigos, como pasó con nuestro hermano, amigo Martín, pasar por estas pruebas, pasar por estos momentos difíciles, estos momentos en donde parece que se cortaría la soga y nos caeríamos, teniendo todas estas cualidades, viene el diablo encima y te ataca más y más fuerte. Te ataca más y más fuerte. ¿Sabes lo que quiere el tentador o el diablo, como vos quieras llamarlo? ¿Sabes lo que quiere realmente? Es que lo escuches a él. O bien, si no quiere que escuches al tentador, él quiere que te escuches vos mismo, pero nunca a Dios. Esto es lo que va a hacer el tentador siempre. Él siempre va a buscar de que lo escuches a él, o que te escuches vos mismo en tus propias deducciones, pero nunca escuchar la voz de Dios. Él quiere que seas independiente de Dios, que te apoyes en vos mismo, en yo puedo, o realmente escuchar la voz del tentador y decir, bueno, sí, que se funda todo y largo todo, o actúo de esta forma porque me parece que es lo mejor esta forma. La tentación, la tentación. El plan de Satanás, obviamente, que era romper, ¿no?, con esa comunión de Padre e Hijo, del Señor Jesucristo con Dios, con el Creador. El diablo lo que quería hacer en ese momento, en ese mismo instante, era que esa comunión se rompiera. Así como cuando muchas veces nosotros rompemos la comunión con Dios por haber sido tentados, no solamente tentados, sino que lo que ocasiona, ¿no?, romper la comunión con Dios es el pecado, a través de la tentación. A través de hacer lo que yo quiero, o de lo que el diablo quiere, pero no lo que Dios quiere, no escuchar su voz. Eso fue el plan de Satanás, y el plan de Satanás es todavía con nosotros, con los hijos de Dios, romper esa comunión, no llegar a tener una comunión íntima con nuestro Dios, hacer que desobedeciera el diablo, hacer que desobedeciera era su estrategia fantástica, de que el Señor caiga en tentación. De esa manera, si Jesús evitaría ese sufrimiento de no tener alimentos, de saciar su necesidad física, que es algo lógico, no es nada raro. Como dije antes, no es pecado tener hambre, pero el diablo quería que el Señor Jesucristo cediera ante esta situación. Y si el Señor Jesucristo hubiese cedido ante esta situación, hubiese roto la comunión con su Padre. Porque recuerdan que después le responde al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo seguramente ahí mismo iba a romper esa comunión. Y si rompía esa comunión en esa situación, en ese sufrimiento que estaba pasando, seguramente cuando hubiese llegado a la cruz, cuando hubiera llegado a la cruz, seguramente haría lo mismo. Haría lo mismo, de pasar de largo por ese sufrimiento cruel en la cruz, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero sin embargo, me sigo basando en el libro de Hebreos capítulo 4, ¿no? El Señor fue obediente, nuestro gran sumo sacerdote, fue obediente hasta la muerte en cruz, pasó por todas las tentaciones, pero en ningún momento pecó. En ningún momento rompió esa comunión con Dios, con su Padre. En ningún momento. Ahora, ya terminando, es cortito, leamos una vez más el versículo 4, que dice: y respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Le puso el cierre al tentador, al diablo, ¿no?, a Satanás. Lo selló, le cerró la boca, contestándole de esta forma. Ahora, en síntesis,
en todo lo que hemos hablado en esta mañana, en síntesis, en resumen, Cristo dijo, no se trata de mis necesidades, en nada, no se trata de mis necesidades, heridas o en mis comodidades. Vine para dar a la humanidad, no para salvarme. Vine para dar este amor a la humanidad, no para salvarme de mis peligros y de mis sufrimientos. Vine a cumplir obediencia. Recordemos una vez más, Hebreos capítulo 4. Y en el apogeo más grande de su sufrimiento, el Señor Jesucristo no perdió de vista el propósito eterno y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, que nos conoce, que pasó por todas las tentaciones habidas y por haber, pasó por todas las tentaciones. Recordemos, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, pasó por todas estas situaciones, pero en ningún momento pecó. O sea que Él sabe cómo son las tentaciones. Y a un límite en donde, por ejemplo, como leíamos al principio, 40 días sin comer. Y siendo Él el Hijo del Rey, el Hijo del Creador, en donde Él pudo haber resuelto en un segundo todo su sufrimiento, pero sin embargo fue obediente, no rompió la comunión con Dios. Hermanos, tenemos un gran Salvador que nos entiende cada vez que pasamos por tentaciones, cada vez que pasamos por estos sufrimientos, en donde estamos al límite y donde muchas veces podemos llegar a decir en un 50, un 60, un 70, un 90, un 10% caemos en pecado. ¿Y qué provoca la caída en pecado? Provoca la ruptura de la comunión con Dios. Nuestra vida cambia, nuestro semblante cambia, nuestra forma de ver las cosas también cambia, nuestro vocabulario también cambia. Yo creo que uno mismo se da cuenta cuando cae en pecado. Una por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos llama la atención con una campanita. Pero yo creo que uno mismo se da cuenta cuando peca. Porque uno se siente mal, se siente incómodo, se siente inseguro, se siente con miedo, se siente con que no puede avanzar. Así que, hermanos, cada vez que estemos en tentación, recordemos que nuestro Señor Jesucristo pasó por esto, que Él nos ayuda, que Él nos quiere ayudar, que Él está siempre atento a nosotros. Hermanos, en este tiempo que quizás estemos pasando por tentaciones, seguramente. Recordemos que nuestro Señor Jesús está al lado nuestro. Para ayudarnos, Él nos comprende. Hermanos, que realmente Dios te bendiga, que realmente podamos descansar en Él, que podamos tener una hermosa semana, a pesar de quizás las noticias que aparezcan el lunes después de estas votaciones. Y recordemos que somos hijos de Dios, somos elegidos de Dios, somos escogidos de Dios y por Dios, que no nos hace exento a pasar por tentaciones, pero que tenemos un Salvador que se llama Jesús, que Él puede ayudarnos en todo. Hermanos, familia, iglesia, que Dios realmente bendiga cada emprendimiento que tenga. Dios le bendiga, buen domingo.